Este es el Salmo 139, un salmo de amor personal, de propósito divino y de presencia constante que acompaña cada paso de la vida humana desde el mismo instante en que se enciende la chispa de la existencia dentro del vientre materno. Un salmo donde Dios se revela como el Creador que te conoce profundamente, que te observa aún antes de que abras los ojos al mundo, que te forma con dedicación infinita y que escribe tu historia mucho antes de que tú pronuncies tu primera palabra o derrames tu primera lágrima. Es un salmo que nos recuerda que no somos un accidente, que no somos un descuido del tiempo ni un error de la vida, sino un pensamiento amado en la mente de Dios, una obra delicada, tejida con intención, con detalle y con ternura eterna. Este es un salmo que habla de identidad, de propósito, de origen sagrado, de la certeza de que cada ser humano tiene un valor incalculable, porque fue diseñado por las manos mismas del Señor. Si estás escuchando estas palabras ahora, no es casualidad, porque Dios suele llamar al corazón en los momentos en que el alma pide respuestas, consuelo o sentido, y este salmo llega como una respuesta divina al profundo anhelo de saber quién eres realmente, qué te sostiene, qué te guía y por qué existes. Antes de continuar, escribe en los comentarios una frase de fe, algo íntimo, algo real que salga de tu corazón, como: Señor, gracias por haberme formado y nunca soltarme. Al escribir esa frase, dejas una constancia ante Dios de tu fe y tu confianza. Es un pequeño acto que puede abrir grandes puertas en tu vida, porque cuando lo declaras, lo afirmas delante del cielo y permites que Dios ilumine áreas de tu vida que quizás ni sabías que necesitaban luz. Dale like y suscríbete para seguir recibiendo mensajes llenos de esperanza, porque este salmo no solo te habla, te recuerda quién eres para Dios. Desde aquí muchas almas comienzan a sentirse abrazadas por la presencia divina, porque el Salmo 139 nos enseña que Dios nos conoce incluso mejor que nosotros mismos. Él conoce tus pensamientos antes de que se formen, conoce tus silencios, conoce tus luchas internas, conoce los miedos que nunca dijiste en voz alta, conoce los recuerdos que aún duelen, conoce las batallas que libras a solas y la fuerza que has tenido para mantenerte en pie cuando el mundo parecía desplomarse a tu alrededor. Y aún conociéndolo todo, sigue amándote con un amor tan profundo, tan inmenso y tan personal que supera toda explicación humana. Nada de lo que eres es desconocido para Él, nada está oculto, nada es insignificante. Él conoce tu historia completa, lo que viviste, lo que perdiste, lo que temiste, lo que sanaste, lo que tuviste que dejar ir y lo que aún esperas con fe. Y aún así, antes de todo eso, ya te había elegido. El Señor te vio cuando aún no existía forma en ti. Él estuvo presente en el instante oculto donde empezó tu vida, cuando nadie podía verte, cuando nadie pensaba en ti, cuando aún no eras más que un misterio en el vientre de tu madre. Allí Dios ya estaba, observando, cuidando, protegiendo, sosteniendo, diseñando cada parte de tu ser con una intención perfecta. Tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, tus dones, tu sensibilidad, tu fuerza, tu temperamento, tu capacidad de amar, incluso aquello que aún no entiendes de ti mismo. Todo fue esculpido por Dios con una dedicación más perfecta que la de cualquier artista humano. Eres literalmente una obra divina. Y cuando el mundo intente convencerte de que vales poco, de que no eres suficiente, de que no tienes propósito o de que no mereces amor, este salmo te recuerda que tu valor no depende de la opinión de nadie en la tierra, porque tu valor fue decidido por Dios mismo cuando te formó en lo profundo,
cuando trazó tu ser con un propósito eterno que nada ni nadie puede borrar. Hay un consuelo indescriptible en saber que no se puede huir del amor de Dios. El Salmo dice que aun si subieras a lo más alto, Él estaría allí, que si descendieras a lo más profundo del abismo, allí su mano también te sostendría, que si viajases lejos, donde nadie conoce tu nombre, donde nadie sabe tu historia, aún allí su luz te alcanzaría. Esta es la certeza que el alma necesita para encontrar paz. No hay oscuridad donde su luz no pueda entrar. No hay distancia donde su amor no pueda alcanzarte. No hay herida donde su presencia no pueda sanar. No hay pecado donde su misericordia no pueda restaurarte. Él siempre está, incluso cuando tú no lo ves. Él siempre permanece, incluso cuando tú te sientes lejos. Él siempre te sostiene, incluso cuando crees que ya no puedes más. Y es que Dios, al conocerte tanto, no solo te observa, Él te acompaña. Él camina contigo en los días luminosos, pero también en las noches en que tu corazón se cansa. Él está contigo cuando celebras victorias, pero también cuando lloras en silencio. Él está contigo cuando tienes fuerzas, pero aún más cuando sientes que te faltan, y cuando todo parece desmoronarse, cuando la vida se vuelve pesada, cuando las preguntas no tienen respuesta, cuando el dolor parece más grande que la esperanza. Él te recuerda: yo te formé, yo te sostengo, yo estoy contigo. No eres una vida abandonada al azar, no eres una historia perdida en el tiempo. Eres un propósito vivo en las manos de Dios. También nos enseña que Dios nos observa con una ternura que pocas veces comprendemos. Él conoce las palabras que vamos a decir antes de pronunciarlas, y aún así nos escucha con paciencia. Él conoce los errores que cometeremos antes de cometerlos, y aún así nos ofrece misericordia. Él conoce las veces que nos alejaremos, y aún así prepara caminos para que regresemos. Conocer tan profundamente a alguien, y aún así amarlo incondicionalmente, es algo que solo Dios puede hacer. Y eso es lo que este salmo proclama. Un amor que no depende de tu perfección. Un amor que no cambia cuando tú fallas. Un amor que no se extingue cuando tú dudas. Un amor que permanece cuando todo lo demás se derrumba. Cuando piensas en tu vida, en tus heridas, en tus temores, en tus sueños y en tus pérdidas, es posible que a veces te preguntes si Dios realmente ve lo que te duele, si sabe lo que has tenido que soportar, si entiende el peso que has cargado. Y este salmo responde con absoluta claridad. Él vio cada una de tus lágrimas. Él escuchó cada oración silenciosa. Él estuvo contigo en cada noche difícil. Él te formó y jamás te abandonó desde ese momento. Su presencia no es ocasional, es constante. Su amor no es parcial, es total. Su propósito no es frágil, es eterno. Y su mano no te suelta jamás. Y cuando el corazón comprende esta verdad, algo dentro de nosotros comienza a descansar. Porque saber que Dios te conoce desde antes de tu primer aliento te da la libertad de ser auténtico delante de Él, sin máscaras, sin miedo, sin pretender ser alguien que no eres, porque Él ya vio tus sombras y aún así decidió amarte. Él ya vio tus fallos y aún así decidió quedarse. Él ya vio tus temores y aún así decidió protegerte. El Salmo 139 revela una verdad que sana. No necesitas impresionar a Dios para ser amado, porque ya lo eres desde antes de existir. No necesitas ser perfecto para que Él te cuide, porque ya te cuida desde antes de caminar. No necesitas demostrar tu valor para que Él te mire, porque Él te miró primero, cuando aún no tenías forma, cuando eras solo promesa, cuando eras solo latido en la oscuridad del vientre. Él te vio entonces,
y nunca dejó de verte. Esa conciencia transforma la tristeza en fortaleza, la confusión en claridad, la culpa en gratitud, porque entiendes que el amor de Dios no empieza cuando tú cambias, empieza cuando Él te crea. Nos muestra también que Dios no solo conoce nuestro origen, sino cada paso de nuestro camino. Conoce las sendas por donde andamos, los tropiezos, los atajos, las huidas, los regresos y los lugares donde nuestro corazón se quedó herido. A veces la vida nos lleva por senderos que no esperábamos, caminos que nos sorprenden, que nos asustan o que no sabemos cómo transitar, pero el Señor ya los conoce todos. Él sabe qué decisiones te han llevado hasta donde estás hoy. Sabe qué cargas llevas sobre los hombros, sabe qué luchas internas te desgastan en silencio y sabe qué oraciones aún no te atreves a pronunciar. Y aún así, sigue cuidándote con esa paciencia infinita que solo el amor verdadero puede tener. Dios no se sorprende de ti. Dios no te abandona cuando te equivocas. Dios no se aparta cuando dudas. Él permanece, guía, restaura y enseña, porque su mirada no es de juicio, sino de ternura. Y cuando el salmista dice que no hay lugar donde podamos huir de su presencia, no lo dice como una advertencia, sino como un consuelo. No es un recordatorio de vigilancia, sino de compañía. Es como si Dios te dijera: no importa a dónde vayas, yo iré contigo. No importa cuán lejos creas estar, yo te alcanzaré. No importa cuán hondo caigas, yo te levantaré. Y es que en los momentos de oscuridad, cuando sentimos que nadie puede entender lo que pasa dentro de nuestra alma, cuando sentimos que el dolor es demasiado profundo y la esperanza demasiado pequeña, la presencia de Dios aparece suavemente, sin ruido, como una luz que no hiere, como un abrazo que reconforta sin exigir palabras. Muchas veces, sin darnos cuenta, Él ha estado allí, en la lágrima que nadie vio, en el suspiro cansado que soltaste sin querer, en la decisión difícil que tomaste con miedo, en el momento en que pensaste que ya no podías más. Allí estaba Dios, sosteniendo lo que tú sentías que se rompía. Revela que Dios está tan cerca, tan íntimamente cerca, que incluso conoce los pensamientos antes de que se formen. Y aunque esa idea podría resultar abrumadora, es en realidad un refugio para el alma. Porque, ¿quién mejor que aquel que te creó para entender aquello que ni tú entiendes de ti mismo? ¿Quién mejor que Él para saber por qué te duele lo que te duele? ¿Por qué temes lo que temes? ¿Por qué te cuesta soltar aquello que ya sabes que debes dejar ir? Dios conoce las raíces de tu alma. Él sabe qué heridas arrastraste desde la infancia, qué palabras te dejaron marcas invisibles, qué experiencias moldearon tu carácter, qué traiciones te enseñaron a desconfiar, qué pérdidas te enseñaron a sobrevivir. Él conoce la historia detrás de cada silencio y la razón detrás de cada lágrima. Y aún así, Él sigue escribiendo contigo un futuro, porque jamás permite que tu pasado sea la única voz que determine tu destino. El amor de Dios no es un amor distante, es un amor que se inclina, que se acerca, que se agacha para levantarte cuando caes, que te busca incluso cuando tú no lo buscas. Y cuando escuchas el Salmo 139, comienzas a entender cuán profundamente personal es ese amor. No eres un número, no eres uno más entre millones, no eres una vida olvidada, ni un alma perdida en la multitud. Dios te conoce por tu nombre, sabe tu voz, sabe tu manera de llorar, sabe tu manera de reír, sabe qué te inspira, sabe qué te quita la paz, sabe qué sueños has enterrado, sabe qué oraciones guardas para ti mismo porque temes que nadie las entienda. Él lo sabe y aún así te ama. Eso libera al corazón de la necesidad de esconderse.
cuando comprendes que Dios te conoce por completo y aún así te elige, sientes una paz que no puede explicarse con palabras. Este salmo también nos recuerda la obra maravillosa que Dios realizó cuando nos formó. La Escritura dice: «Tú me formaste en el vientre de mi madre», y esas palabras tienen un peso inmenso. No dice «me encontraste», no dice «me observaste», no dice «te diste cuenta de que existía», dice «me formaste», lo cual implica intención, cuidado, diseño, propósito. Dios no improvisa. Dios no crea por accidente. Dios diseña con un propósito eterno. Y tú fuiste formado con un propósito que no depende de tus circunstancias, ni de tu origen, ni de tus errores, ni de las palabras que otros dijeron sobre ti. Dios te formó con un propósito divino que nadie puede quitarte. A veces la vida intenta destruir ese propósito. A veces las voces del mundo intentan apagarlo. A veces el dolor intenta nublarlo. Pero el Salmo recuerda que lo que Dios forma, Dios lo sustenta, Dios lo guarda y Dios lo guía. Piensa en este detalle maravilloso. Dios te formó en un lugar oculto, un lugar donde nadie podía verte, donde no había ojos humanos para admirarte o juzgarte. Y aún así, Él estaba allí. Lo invisible para el mundo fue visible para Dios. Lo que nadie vio, Dios lo vio. Lo que nadie celebró, Dios lo celebró. Lo que nadie entendió, Dios lo entendió. Y esa verdad te acompaña durante toda la vida. Aun cuando te sientes invisible, Dios te ve. Aun cuando sientes que nadie comprende lo que estás viviendo, Dios lo comprende. Aun cuando piensas que tu dolor no le importa a nadie, Dios lo recoge con delicadeza. Él nunca ha dejado de mirarte con amor. Cuando estabas en lo más profundo del vientre, Él te miró. Cuando estabas en tus primeros pasos, Él te miró. Cuando aprendiste, cuando fallaste, cuando te rompiste y cuando renaciste, Él te miró. Su mirada no se aparta de ti. También invita al alma a reflexionar sobre lo maravilloso que es ser obra de Dios. Te alabo porque soy una creación admirable, dice el salmista, y esas palabras deberían resonar dentro del corazón de cada persona. Porque a veces, por heridas pasadas, por palabras hirientes, por comparaciones injustas, por fracasos o traiciones, olvidamos que somos una creación admirable. Olvidamos que aunque tengamos cicatrices, Dios sigue viendo belleza. Olvidamos que, aunque tengamos fallas, Dios sigue viendo propósito. Olvidamos que aunque tengamos momentos de fragilidad, Dios sigue viendo fortaleza. Y cuando recordamos que Él nos formó, comenzamos a sanar la relación con nosotros mismos. Empezamos a tratarnos con más amor, con más respeto, con más gratitud, porque entendemos que menospreciarnos es también ignorar la obra del Creador. Y al comprender que Dios te formó en el vientre de tu madre, comienzas a ver la vida no como una cadena de errores, sino como una historia acompañada desde el origen. No estás solo, nunca estuviste solo, nunca viviste un solo instante sin que Dios estuviera contigo, nunca lloraste sin que Él te escuchara, nunca caíste sin que Él quisiera levantarte, nunca esperaste sin que Él tomara nota de tu esperanza. Él estuvo presente, aun cuando tú no lo sentías. Y ese es el mensaje que sana. La presencia de Dios no depende de tus emociones. Es una verdad eterna. Y es precisamente en esa presencia eterna donde el alma encuentra descanso. Porque saber que Dios estuvo contigo desde el vientre, que estuvo contigo en cada etapa de tu crecimiento, que te acompañó en los momentos que recuerdas con alegría y en los que preferirías olvidar, te da la certeza de que también estará contigo en todo lo que aún no has vivido. El futuro ya está envuelto por sus manos, igual que lo estuvo tu origen.
Dios conoce cada día que vivirás, conoce las decisiones que tomarás, conoce el camino que recorrerás, porque todos tus días estaban escritos en su libro antes de que existiera uno solo de ellos. Esta frase del Salmo no es solo poética, es una revelación profunda. Significa que no hay sorpresa para Dios, que nada lo toma desprevenido, que ningún evento de tu vida ocurre sin que Él lo conozca y sin que Él pueda usarlo para tu bien. Incluso aquello que te dolió, aquello que te marcó, aquello que cambió tu historia, Él lo vio venir y preparó consuelo, sabiduría y fortaleza para ti aún antes de que lo enfrentaras. Nos recuerda que la vida no es un viaje a ciegas, aunque a veces así se sienta. Que aunque tú no entiendas por qué suceden ciertas cosas, Dios sí lo entiende. Que aunque tú veas caos, Él ve propósito. Que aunque tú veas final, Él ve comienzo. Y cuando el alma comienza a confiar en esa verdad, deja de sentirse abandonada y empieza a sentirse acompañada. Porque si Dios estuvo en tu origen, también estará en tu destino. Si Dios estuvo en tu formación, también estará en tu transformación. Y si Dios estuvo en tu vientre, también estará en tu victoria. Qué maravilloso es pensar que la mano que te formó es la misma mano que te sostiene hoy. Esa mano que tejió tus huesos, que diseñó tu rostro, que escribió tu historia. Es la misma mano que te levanta cuando te sientes débil. Es la mano que te guía cuando estás perdido, la que te cubre cuando tienes miedo, la que te abraza cuando te rompes, la que te empuja hacia adelante cuando te paralizas y la que te recuerda que no naciste para rendirte, sino para cumplir un propósito eterno. Tu existencia no comenzó al azar, comenzó en el corazón de Dios. Y esa verdad tiene el poder de sanar décadas de dolor, de rechazo, de inseguridad o de confusión. Porque cuando recuerdas quién te formó, recuperas tu identidad. También nos habla de la imposibilidad de escapar de la mirada amorosa de Dios. No importa dónde vayas, no importa qué tan lejos te sientas de Él, no importa qué tan oscura sea la noche que estás viviendo, Dios sigue estando allí. El salmista dice que aun si tomara las alas del alba o habitara en lo más profundo del mar, allí estaría Dios. Es una forma poética de decir, no importa cuánto huyas, Dios te encuentra. Y no te encuentra para juzgarte, sino para abrazarte. No te encuentra para señalarte, sino para levantarte. No te encuentra para castigarte, sino para devolverte la dignidad que creíste haber perdido. Y en este mundo donde tantas personas se sienten solas, incomprendidas o invisibles, este salmo llega como un recordatorio lleno de luz. La presencia de Dios te sigue, te envuelve y te sostiene incluso cuando tú estás tratando de sostenerte solo. La vida está llena de momentos en los que el alma siente que se hunde, que se pierde, que se queda sin fuerzas. Pero el Salmo dice que aun si descendieras a lo profundo, allí su mano te sostendría. No dice que te observaría desde lejos, ni que te esperaría hasta que salieras por tus propios medios. Dice que te sostendría. Y eso significa intervención, significa compañía, significa amor activo. Dios no espera a que seas fuerte para ayudarte. Él te ayuda porque sabe que a veces no tienes fuerzas. No espera a que entiendas todo para acompañarte. Él te acompaña para que puedas seguir aún sin entender. No espera a que seas perfecto para amarte. Él te ama para que puedas sanar tu imperfección. Y ese amor constante está presente en cada línea del Salmo 139. Cuando el salmista reconoce que Dios conoce su sentarse y su levantarse, no está describiendo simplemente acciones cotidianas. Está describiendo intimidad. Está diciendo, Señor, tú conoces mis ritmos, mis hábitos, mis cansancios y mis energías.
Tú sabes cuándo estoy listo para avanzar y cuándo necesito descansar. Tú sabes cuándo mi alma está estable y cuándo tiembla en silencio. Dios no solo ve tus acciones, ve tu corazón. Ve la motivación detrás de lo que haces. Ve la herida detrás de cada reacción. Ve el anhelo detrás de cada decisión. Él sabe cuándo actúas desde la fe y cuándo desde el miedo. Él entiende lo que ni tú logras explicar, y aún así te ama con un amor que no cambia según tu estado emocional. Su amor es firme, inquebrantable, eterno. Muchas personas viven cargando culpas del pasado, sintiendo que no son dignas de ser amadas por Dios porque fallaron, porque tomaron decisiones equivocadas, porque hicieron daño o porque no fueron la persona que deseaban ser. Pero este salmo es un recordatorio poderoso. Dios te conoció antes de tu primer error. Dios te eligió antes de tu primera caída. Dios te llamó antes de tu primer pecado. Él te formó sabiendo que tendrías luchas, sabiendo que tendrías debilidades, sabiendo que tendrías momentos de oscuridad. Y aún así, te creó con un propósito. Eso significa que tus errores no cancelan su plan, que tus caídas no borran su amor, que tu pasado no invalida tu futuro. Lo que Dios formó, Él lo restaura. Lo que Dios inició, Él lo completa. Y lo que Dios ama, Él lo defiende. El Salmo también nos habla del asombro que produce reconocer la grandeza de Dios. El salmista dice que sus pensamientos hacia nosotros son tan numerosos que no se pueden contar. ¿Puedes imaginar eso? El Creador del universo piensa en ti, no solo de vez en cuando, no solo cuando oras, no solo cuando te acercas a Él. Piensa en ti de manera constante, amorosa, detallada, como un padre que observa a su hijo con ternura. Tus alegrías le importan, tus tristezas le importan, tus sueños le importan, tu bienestar le importa. Él no mira tu vida desde lejos, la acompaña desde dentro. Y cada pensamiento de Dios hacia ti está lleno de amor, de esperanza, de propósito. No hay un solo pensamiento de Dios que sea de condenación o rechazo. Todos son pensamientos de vida. Este salmo también despierta en nosotros una profunda humildad, porque al ver cuán grande es Dios y cuán cuidadosamente nos formó, entendemos que no somos autosuficientes, que no fuimos hechos para caminar solos, que no podemos encontrar plenitud alejándonos del Creador. Así como un instrumento no encuentra su propósito lejos de las manos del músico, así el ser humano no encuentra su verdadera identidad lejos de Dios. Él nos diseñó, Él nos creó, Él nos conoce. Y cuando tratamos de vivir desconectados de ese origen, sentimos un vacío que nada en el mundo puede llenar. Pero cuando regresamos a Él, cuando recordamos que somos obra de sus manos, algo en el alma vuelve a encajar, y la paz que tanto buscamos comienza a brotar. El Salmo 139 también nos invita a pedirle a Dios que examine nuestro corazón, no porque Él necesite descubrir algo que no sabe, sino porque nosotros necesitamos reconocer lo que está dentro de nosotros. A veces cargamos pensamientos tóxicos, emociones reprimidas, culpas que nos atan, miedos que nos paralizan, deseos que nos confunden, heridas que nunca enfrentamos. Y Dios, que conoce cada rincón de nuestra alma, quiere ayudarnos a ver la verdad, no para condenarnos, sino para liberarnos. Cuando el salmista dice, «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón», está abriendo la puerta a un proceso de sanación. Está diciendo, «Señor, muéstrame lo que yo no puedo ver, sana lo que yo no puedo sanar, transforma lo que yo no puedo cambiar». Y Dios lo hace, lo ha hecho por miles de almas, lo seguirá haciendo, y es precisamente en esa petición humilde, «Examíname, oh Dios», donde comienza uno de los actos más valientes del ser humano,
permitirle a Dios iluminar aquello que ocultamos incluso de nosotros mismos. Porque cuando Dios revela algo del corazón, no lo hace para herirnos, sino para sanarnos. No lo hace para exponer nuestra debilidad, sino para fortalecerla. No lo hace para avergonzarnos, sino para liberarnos de aquello que nos hace daño. Este salmo es una invitación a la transparencia espiritual, a abrir el alma con la certeza de que del otro lado no hay juicio, sino amor. Es una invitación a dejar que Dios entre en nuestras sombras para transformarlas en luz, a dejar que Él derrita los temores que nos han acompañado por años, a permitirle que arranque de raíz aquello que nos aleja de nuestra verdadera esencia. Porque quien te formó en el vientre sabe exactamente cómo reconstruir todo lo que el mundo ha intentado romper dentro de ti. Cuando pensamos en cómo Dios nos formó, es imposible no imaginar la delicadeza con la que el Creador diseñó cada parte de nuestro ser. Él no solo formó nuestro cuerpo, formó nuestra sensibilidad, nuestra capacidad de amar, nuestra manera de pensar, nuestros talentos, nuestros límites y nuestras fortalezas. Cada detalle de lo que eres tiene un propósito. Nada en ti es accidental. Incluso aquello que no entiendes, aquello que no te gusta, aquello que te cuesta aceptar, forma parte de un diseño que Dios puede usar para hacer cosas grandes en tu vida. A veces creemos que para que Dios nos use debemos ser perfectos, pero este salmo nos recuerda que Dios nos ha amado desde antes de que pudiéramos fallar. Y si Él te eligió entonces, te sigue eligiendo ahora. También nos invita a contemplar lo imposible, la omnipresencia de Dios. Él está en todas partes, en todo momento, de formas que no siempre entendemos, pero que siempre nos abrazan. Está en la luz de la mañana que entra por la ventana cuando comienzas un nuevo día. Está en el silencio de la noche, cuando tus pensamientos parecen más pesados que tus fuerzas. Está en las decisiones pequeñas que cambian tu rumbo. Está en las personas que llegan para sostenerte cuando te sientes caer. Está en los detalles que otros no notan, pero que tú sabes que fueron guiados por Él. Y cuando sientes que la distancia entre tú y Dios es inmensa, el Salmo te recuerda: esa distancia solo existe en tu percepción, no en su presencia. Él nunca se aleja, nunca se cansa, nunca se rinde contigo. Su compañía es eterna. Este salmo tiene un poder especial para sanar la identidad, porque la raíz de muchos dolores humanos es sentirse no visto, no entendido o no amado. Pero el Salmo 139 destruye esa mentira con cada palabra. Eres visto por Dios con una claridad que ningún ser humano puede igualar. Eres entendido por Dios con una profundidad que ni tú logras comprender. Eres amado por Dios con una intensidad que supera cualquier amor humano. Él vio tu origen, ve tu presente y ve tu futuro. Te mira completo, con cicatrices y con esperanza, con errores y con propósito, con debilidades y con fuerza. Y aún así te llama su hijo, su creación admirable, su obra preciosa. Eso debería encender un fuego nuevo en el alma, el fuego de saber que no necesitas la aprobación de nadie para tener valor, porque el Dios que te formó ya declaró que tú vales. Nos muestra que Dios no solo te formó, sino que también te pensó. Cada día, cada momento, cada detalle de tu historia tiene un propósito en su plan. Cuando piensas en lo que viviste, en lo que te marcó, en lo que te quebró y en lo que te transformó, recuerda, nada está fuera del alcance de su amor. Él puede usar incluso tus heridas para traer sanidad a otros. Puede usar tus fracasos para darte sabiduría. Puede usar tus lágrimas para darte compasión. Puede usar tus miedos para darte fe. Porque el Dios que te formó en un lugar oculto
también te forma continuamente a través de la vida. Y cada cambio, cada proceso, cada dolor que te moldeó, Él lo vio. Él estuvo allí. Él lo permitió no para destruirte, sino para fortalecer lo que había puesto en ti desde el principio. Una de las imágenes más poderosas del Salmo es la idea de ser tejidos en lo más profundo de la tierra. No se refiere a un lugar físico, sino al misterio de tu origen, al espacio sagrado donde Dios trabajó en ti, lejos de cualquier mirada humana. Él no necesitó público para crear algo extraordinario. Él no esperó reconocimiento para formar algo admirable. Y esa lección atraviesa toda la vida. Muchas veces Dios trabaja en ti en silencio, en lugares ocultos, en temporadas donde parece que nada sucede. Pero en ese silencio, Dios te teje. En ese tiempo oculto, Dios te fortalece. En esa oscuridad aparente, Dios te prepara. Y cuando llegue el momento, lo que Él formó en secreto será visto por todos. Nos enseña a maravillarnos de la magnitud del amor de Dios. El salmista dice que si intentara contar los pensamientos de Dios hacia él, serían más numerosos que la arena. ¿Puedes imaginar eso? Que Dios piensa en ti constantemente, no como un espectador distante, sino como un padre que te cuida con ternura. Cada pensamiento de Dios hacia ti es un pensamiento de amor, de protección, de propósito. Ninguno de ellos es de condenación o rechazo. Eso significa que aun cuando tú mismo luchas por creer en tu valor, Dios no lo cuestiona. Aun cuando tú te ves a través de tus fallos, Dios te ve a través de su obra. Aun cuando tú dudas de ti, Dios no duda de lo que ha puesto en ti. Sus pensamientos hacia ti son buenos y siempre lo serán. Y cuando entiendes esta realidad, tu alma comienza a descansar. Comienzas a ver la vida desde otra perspectiva. Ya no te defines por lo que perdiste, sino por aquel que nunca te perderá. Ya no te defines por tus debilidades, sino por la fuerza que Dios coloca dentro de ti. Ya no te defines por tus errores, sino por la misericordia que te sostiene. Ya no te defines por tu pasado, sino por el propósito eterno que te acompaña. Y ese cambio interior no es simplemente emocional, es espiritual. Es una revelación que transforma la forma en que te ves, la forma en que caminas, la forma en que enfrentas el futuro. El Salmo también revela un detalle hermoso. Dios te sigue incluso cuando tú no tenías conciencia de Él. Desde el vientre, desde antes de que pudieras pensar, sentir o hablar, Él estaba contigo. Y esa constancia no ha cambiado con los años. Él ha estado presente en cada uno de tus amaneceres y en cada una de tus noches difíciles. Ha estado presente en tus victorias y en tus silencios. Ha estado presente cuando reías con sinceridad y cuando llorabas con cansancio. Ha estado presente en tus momentos de fe y en tus momentos de duda. La presencia de Dios es la única constante que jamás falla. Aunque tú cambies, Él permanece. Aunque tú te pierdas, Él te encuentra. Aunque tú te canses, Él te renueva. Aunque tú te rompas, Él te reconstruye. Y aunque tú olvides, Él recuerda siempre quién eres. Y cuando el alma entiende que Dios la conoce por completo, que la ama desde el inicio y que la acompaña siempre, surge un deseo profundo de permanecer en ese amor. Porque el amor de Dios no solo consuela, transforma, no solo abraza, guía, no solo sostiene, impulsa. Y cuando te dejas guiar por ese amor, comienzas a soltar lo que te ata, comienzas a dejar atrás lo que te hiere, comienzas a sanar lo que pensaste que sería definitivo, comienzas a ver belleza donde antes solo veías dolor. Porque Dios no solo te formó, sigue formándote hoy, con cada palabra, con cada paso,
con cada decisión que tomas con Él. Y es que cuando comprendemos que Dios sigue formándonos, la vida deja de sentirse como un cúmulo de casualidades y comienza a percibirse como un camino acompañado. Cada experiencia, cada persona, cada momento que llegó silenciosamente o que pasó como un viento fuerte, tiene un propósito dentro de ese proceso divino. A veces entendemos ese propósito al instante, otras veces después de muchos años, y otras veces nunca logramos entenderlo del todo, pero aún así podemos confiar. Porque el mismo Dios que te diseñó en el vientre, que te miró cuando nadie más podía verte, que te llamó por tu nombre antes de que pudieras pronunciar palabra, es el mismo Dios que dirige cada capítulo de tu historia. Él sabe exactamente qué necesitas, cuándo lo necesitas, cómo lo necesitas y hasta qué punto puedes soportarlo o aprender de ello. Nada es casual en el corazón de Dios. Este salmo también tiene una fuerza especial para recordar al alma que no es débil por sentir, ni frágil por llorar, ni perdida por dudar. A veces nos exigimos una fortaleza que no es humana, creyendo que sentir dolor es falta de fe, que tener miedo es sinónimo de debilidad, o que preguntarle a Dios ¿por qué? Es una muestra de incredulidad. Pero el Salmo 139 desmiente eso por completo. Dios te creó con emociones, y las emociones también forman parte de lo que Él tejió en ti. Tus lágrimas no le sorprenden, tus miedos no lo ofenden, tus dudas no lo espantan. Él te conoce por completo y te acompaña en cada sensación de tu corazón. No te ama solo cuando eres fuerte, te ama especialmente cuando te sientes débil. No te ama solo cuando tienes respuestas, te ama también cuando solo tienes preguntas. No te ama solo cuando celebras, te ama cuando estás cansado. No te ama solo cuando avanzas, te ama incluso cuando te detienes, porque no sabes qué camino tomar. Ese es el amor perfecto de Dios, el amor que te rodea desde el vientre hasta el último suspiro de tu vida. Invita también a reflexionar sobre algo profundo. La vida humana es sagrada, no solo porque existe, sino porque fue intencionalmente creada por Dios. Cada célula, cada latido, cada pensamiento, cada detalle de tu ser es fruto de la voluntad divina. Eso significa que tu vida nunca fue un error, nunca fue un accidente, nunca fue un simple evento biológico. Tu vida es un acto de amor. Y aunque algunas etapas hayan sido difíciles, aunque algunas personas hayan herido tu alma, aunque algunas decisiones te hayan llevado por caminos dolorosos, nada de eso borra tu origen sagrado. Dios te formó con propósito. Dios te formó con intención. Dios te formó con visión eterna. Y cuando vuelves a esa verdad, comienzas a recuperar la dignidad que el mundo intenta arrebatarte. El Salmo también nos recuerda que Dios conoce nuestras palabras antes de que salgan de nuestra boca. Esa afirmación puede parecer sorprendente, pero en realidad es profundamente consoladora, porque significa que puedes orar incluso cuando no tienes palabras, porque Dios entiende lo que intentas decir aun cuando no sabes cómo expresarlo. Significa que puedes acercarte a Él sin discursos, sin frases elaboradas, sin parecer fuerte. Él ya sabe lo que te duele, lo que deseas, lo que temes. Él conoce la oración que tu corazón no logra pronunciar. A veces, un suspiro es suficiente para que el cielo te escuche. A veces, una lágrima contiene más oración que 1000 palabras. Y Dios no desprecia esas oraciones silenciosas. Al contrario, las recibe como un acto profundo de confianza. Otra enseñanza poderosa del Salmo es que Dios está delante de ti y detrás de ti, envolviéndote con su presencia. Esta imagen es una de las más bellas de toda la Escritura,
porque muestra que Dios no solo te acompaña desde un lado, te rodea. Él va delante para abrir caminos, para eliminar obstáculos, para preparar oportunidades que aún no ves. Va detrás para protegerte de lo que intenta alcanzarte desde tu pasado, para sanar heridas que creíste que te perseguirían para siempre, para romper cadenas invisibles que aún te atan. Y está a tu alrededor para recordarte que no hay lugar donde su amor no pueda sostenerte. Cuando entiendes esto, la ansiedad pierde fuerza, porque ya no caminas solo. Caminas protegido por el mismo Dios que creó el universo. Despierta también un profundo sentido de asombro. El salmista dice que el conocimiento de Dios es demasiado maravilloso, demasiado alto, demasiado grande para comprenderlo. Eso nos recuerda que no tenemos que entender todo para confiar. La fe no requiere que lo comprendas todo, sino que recuerdes quién está contigo. Cuando te formó en el vientre, tú no entendías nada. Aún así estabas sostenido. Cuando crecías sin saber lo que te esperaba, Él ya sabía cada paso. Y ahora, aunque enfrentes incertidumbre, Él sigue siendo tu seguridad. No necesitas comprender el plan completo. Basta con saber que quien lo diseñó te ama más de lo que tú mismo puedes llegar a amarte. El Salmo también nos enseña a mirar la vida con gratitud. A veces, al recordar nuestro origen, al ver cuán cuidadosamente Dios nos formó, nace un agradecimiento profundo por la existencia misma. No un agradecimiento superficial, sino uno que nace desde el alma. Gracias, Señor, porque existo. Gracias, porque me viste antes de que yo pudiera verte. Gracias porque me formaste cuando nadie podía hacerlo. Gracias porque me sostienes aun cuando no lo merezco. Esa gratitud transforma la manera en que enfrentamos el día a día. Cada respiración se vuelve un recordatorio del amor de Dios. Cada amanecer se convierte en una oportunidad para avanzar. Cada noche difícil se convierte en un espacio donde Dios puede mostrar su cuidado. Este salmo nos muestra también que Dios entiende cuando no entendemos. Él conoce nuestras confusiones, nuestras contradicciones internas, nuestras dudas y nuestros pensamientos más profundos. Hay partes de nosotros que ni siquiera nosotros logramos comprender, pero Dios sí. Él conoce las razones detrás de nuestras reacciones impulsivas, conoce las heridas que nos hacen temer, conoce las heridas que nos hacen desconfiar, conoce los silencios que guardamos por protegernos. Él conoce y entiende nuestra humanidad. Por eso el amor de Dios no es un amor condicionado por nuestro comportamiento, sino un amor fundado en su naturaleza misma. Él es amor. Y ese amor ha estado presente desde antes de que abrieras los ojos al mundo. Invita a la reflexión. Si Dios me formó, si Dios me conoce, si Dios me acompaña, ¿por qué temer? ¿Por qué creer que estoy solo? ¿Por qué pensar que mi vida no tiene sentido? ¿Por qué encerrarme en mis pensamientos? ¿Por qué dejar que la tristeza me defina? Cuando recuerdas que Dios te formó en el vientre, el miedo pierde autoridad. Cuando recuerdas que Dios escribió tus días, la ansiedad pierde poder. Cuando recuerdas que Dios está en todas partes, la soledad pierde fuerza. Cuando recuerdas que Dios te conoce por completo, la vergüenza se rompe. Y cuando recuerdas que Dios te ama eternamente, todo comienza a sanar. Y entonces nace en el alma una oración sincera, profunda, humilde. Señor, guíame. Guíame en tus caminos eternos. No permitas que mi corazón se desvíe. Enséñame a caminar en la verdad. Ayúdame a ver tu propósito en cada paso. Líbrame de mis propios pensamientos cuando me confunden. Llévame hacia donde mi alma encuentre paz. Esa es la oración de quien reconoce que la vida no se sostiene sola,
sino en manos del Dios que te formó con amor. Y cuando elevas esa oración de guía, algo profundo comienza a suceder dentro de ti, porque el alma que reconoce a su Creador encuentra un camino más claro en medio de la confusión. El Salmo 139 es un recordatorio constante de que no estás perdido, aunque te sientas así. No estás solo, aunque tus pasos a veces suenen silenciosos. No estás olvidado, aunque el mundo no note tus luchas. Dios te mira con una atención tan absoluta que cada detalle de tu vida está bajo su cuidado. Él entiende lo que los demás no entienden. Él escucha lo que no dices. Él siente lo que te cuesta expresar. Él acompaña lo que nadie más ve. Y ese tipo de amor, un amor que conoce lo imperceptible, que abraza lo invisible y que sostiene lo incomprendido, es el fundamento más sólido para construir una identidad y una fe inquebrantables. Cuando piensas en cómo Dios te formó en el vientre, en cómo escribió tus días antes de que existieran, en cómo te observa con amor constante, comienzas a comprender que no eres una casualidad en el universo, sino un propósito en el corazón de Dios. Este salmo te invita a revisar tu vida no desde el dolor, sino desde el amor, no desde la herida, sino desde el origen divino, no desde la culpa, sino desde la gracia, porque Dios no creó basura, no creó seres sin valor, no creó vidas que no importan. Él formó obras que llevan su esencia, y tú eres una de ellas. Entender esto transforma cómo te ves y también cómo ves a los demás. El amor de Dios hacia ti es tan grande que te levanta, te dignifica y te invita a caminar con la cabeza en alto, aun cuando el mundo ha intentado hacerte sentir pequeño. Es increíble pensar que Dios estuvo allí cuando nadie más podía estarlo. Nadie vio cuando tus primeros tejidos tomaron forma. Nadie escuchó tu primer latido. Nadie estuvo contigo en los misterios de tu formación oculta. Pero Dios sí. Y esa presencia en el origen se convierte en una promesa para el presente. Así como estuvo en el principio, estará en cada momento que vivas. Cuando enfrentes un desafío que parezca demasiado grande, recuerda que Él estuvo contigo cuando eras demasiado frágil para sostenerte. Cuando tengas miedo de una situación nueva, recuerda que Él te sostuvo cuando ni siquiera sabías que existía el miedo. Cuando pienses que no podrás avanzar, recuerda que Él te impulsó desde antes de tus primeros pasos. Su fidelidad no comienza hoy, comenzó antes de tu nacimiento. Y esa fidelidad continúa hasta este mismo instante. También nos ayuda a comprender que Dios nunca pierde el control, incluso cuando tú sientes que lo has perdido. Él sabe dónde estás parado, sabe lo que piensas, sabe lo que temes y sabe lo que anhelas. Y aunque tú no veas salida, Él ve caminos. Aunque tú no entiendas los procesos, Él ve propósito. Aunque tú sientas que algo se está rompiendo dentro de ti, Él está preparando un renacimiento. Porque el Dios que te formó no es un Dios que abandona su obra, es un Dios que la perfecciona. Lo que Él comenzó en ti, Él lo terminará. Aunque haya pausas, aunque haya heridas, aunque haya temporadas difíciles, su mano sigue trabajando en tu vida. Es hermoso ver que el Salmo describe una relación tan íntima entre Dios y el ser humano. No habla de un Dios lejano que observa desde el cielo sin involucrarse, sino de un Dios que se acerca tanto que conoce cada fibra de tu ser. Conoce tus pensamientos desde lejos, pero también se acerca a ellos. Conoce tu sentarte y tu levantarte, pero también camina contigo. Conoce tu pasado, pero también te ofrece un futuro. Esa cercanía es una de las verdades más sanadoras de este salmo. No caminas solo, nunca lo has hecho. Y aun cuando te sentiste solo,
aun cuando pensaste que nadie entendía lo que vivías, aun cuando creíste que Dios estaba silencioso, Él estaba allí, más presente de lo que imaginabas, más atento de lo que creías, más amoroso de lo que podías sentir en ese momento. Una de las enseñanzas más profundas del Salmo es la inevitabilidad del amor de Dios. Puedes intentar huir, puedes intentar ignorarlo, puedes intentar construir tu vida sin Él, pero aún así, su amor te seguirá alcanzando. Su amor no es un amor que retrocede ante tu silencio, ni que se cansa ante tus dudas, ni que desaparece ante tus errores. Su amor te persigue con ternura, con paciencia, con fidelidad. Y esa fidelidad es la que ha mantenido tu vida incluso en los momentos en que no entendías cómo seguir. Quizá hubo días en los que sentiste que estabas a punto de quebrarte, pero algo dentro de ti te sostuvo, una fuerza que no sabías explicar. Y esa fuerza era Él. Quizá hubo noches en las que creíste que tus lágrimas no serían escuchadas, pero aún así amaneció un nuevo día, y ese amanecer también era Él. Quizá hubo decisiones que pensaste que te alejarían para siempre de Dios, pero Él siguió buscándote, porque quien te formó jamás renuncia a ti. El Salmo también nos recuerda la delicadeza con la que Dios nos observa. Él ve cada intento que haces por ser mejor. Ve cada lucha que enfrentas en silencio. Ve cada esfuerzo que nadie reconoce. Ve cada batalla espiritual que te agota. Y lejos de juzgarte por tus caídas, Él reconoce el valor de cada levantada. Dios no se enfoca en tus fallos como tú lo haces. Él se enfoca en tu corazón. Ese corazón que a veces late con fuerza y otras veces late con miedo, pero que aún así sigue buscando su luz. Y ese corazón, aunque imperfecto, fue creado por Él. Él entiende tus intenciones, entiende tus límites, entiende tu cansancio, y por eso te acompaña, no como un juez, sino como un padre que camina a tu lado. Habla de un Dios que puede entrar en lo más profundo de tu ser para transformarlo. Cuando el salmista dice, examíname, no está pidiendo un examen frío o distante, está pidiendo sanidad, está pidiendo claridad, está pidiendo verdad, está pidiendo que Dios ilumine los rincones donde a veces escondemos dolor, resentimiento, culpa o temor. Y Dios, que te formó con tanta delicadeza en el vientre, también sabe cómo tocar esas áreas sensibles sin quebrarte. Él puede sanar lo que tú pensabas que sería eterno. Puede romper cadenas que llevabas años arrastrando. Puede liberar tu mente de pensamientos que han intentado dominarte. Puede restaurar tu corazón de heridas profundas. Porque el mismo Dios que te diseñó sabe exactamente cómo reconstruirte. Y cuando permites que Él trabaje en tu interior, comienzas a descubrir partes de ti que habías olvidado o que no sabías que existían. Comienzas a recordar sueños que habías enterrado. Comienzas a sentir esperanza donde antes había tristeza. Comienzas a encontrar paz donde antes había ruido. Comienzas a ver propósito donde antes solo veías confusión. El Salmo 139 te mete de la mano en un viaje profundo hacia tu propio corazón, pero no a través de la introspección humana, sino a través de los ojos de Dios. Y cuando te ves como Él te ve, todo cambia. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de amarte, cambia tu manera de relacionarte, cambia tu manera de caminar por la vida. Y cuando te ves como Él te ve, la percepción que tienes de tu vida comienza a transformarse desde lo más profundo. Ya no te percibes como un ser quebrado que intenta sobrevivir, sino como una obra divina que está siendo moldeada con amor. Ya no ves tu historia como una sucesión de errores, sino como un camino lleno de oportunidades de crecimiento.
Ya no ves tus heridas como algo que te define, sino como recuerdos de momentos donde Dios estuvo presente incluso cuando tú pensabas que estabas solo. El Salmo 139 te revela que tu identidad no se encuentra en lo que hiciste o en lo que te hicieron, sino en quien te formó. Eres más que tus cicatrices, eres más que tus decisiones, eres más que tus dudas, eres más que tus temores, eres más que tu pasado, eres creación divina. Y en esa comprensión surge un profundo sentido de dignidad, una dignidad que no depende de elogios humanos ni de resultados visibles, sino del valor intrínseco que Dios te otorgó desde el vientre. Porque cuando Él te formó, no solo creó un cuerpo, creó un alma, una esencia, un propósito. Y ese propósito sigue vivo en ti, incluso cuando te sientes perdido. Dios no te diseña sin intención y tampoco permite que nada en tu vida sea desperdiciado. Cada experiencia puede ser transformada en sabiduría. Cada caída puede convertirse en humildad. Cada lágrima puede convertirse en compasión. Cada lucha puede convertirse en fortaleza. Todo lo que has vivido puede formar parte de aquello que Dios utilizará para bendecir tu camino y también el de otros. También despide una luz que penetra las sombras del corazón humano, porque todos tenemos rincones internos donde guardamos cosas que no nos atrevemos a decir, miedos que nos avergüenzan, recuerdos que nos duelen, pensamientos que nos confunden. Y aunque intentemos ocultarlos, Dios ya los conoce. Pero lejos de rechazarte por ellos, Él quiere liberarte de ese peso. ¿Cómo podría el Creador que te formó en lo más íntimo no desear también sanar lo más íntimo de ti? Él conoce las grietas que aprendiste a disimular, conoce las heridas que arrastras desde la infancia, conoce las palabras que nunca olvidaste, conoce los silencios que hablan más fuerte que cualquier grito. Él conoce los días en que te cuesta levantarte y también aquellos en los que avanzas con fuerza. Y en todos ellos, Él te mira con paciencia. Dios nunca se ha escandalizado por tu fragilidad. Nunca se ha sorprendido por tus fallos. Nunca ha retrocedido ante tus dudas. Él sabía quién serías antes de que fueras. Sabía tu historia completa antes de tu primer día. Sabía tus luchas antes de que empezaras a enfrentarlas. Sabía tus lágrimas antes de que cayeran. Y aún así te formó, te llamó y te amó. Este salmo no solo habla del conocimiento de Dios, sino de su decisión de amarte con ese conocimiento completo. Eso es lo más impresionante. Ese amor no se apoya en una idealización de ti, se apoya en la verdad completa de lo que eres. Y aún así, Él te abraza. Este salmo también te conduce hacia un acto de entrega, permitir que Dios te siga guiando. Porque quien te formó, te conoce, y quien te conoce, sabe qué necesitas para llegar al destino para el que fuiste creado. A veces tus pasos se desvían por miedo, otras veces por dolor, otras por confusión. Pero Dios, que ve tu camino desde arriba, sabe cuál es la ruta segura. Puede corregir tu rumbo sin culparte. Puede llevarte por caminos que no entiendes, pero que son necesarios. Puede detenerte cuando vas muy rápido y empujarte suavemente cuando te paralizas. Y todo eso lo hace porque te conoce desde el vientre. El Salmo dice que Dios pone su mano sobre ti, y esa imagen es profundamente íntima. No es una mano pesada ni una mano de juicio. Es una mano cálida, firme, suave, que transmite seguridad. Es la mano de un padre, la mano de un creador, la mano que te sostuvo cuando no sabías sostenerte a ti mismo. Esa mano se coloca sobre tu vida para darte dirección, protección y paz. Cuando esa mano está sobre ti, nada puede destruirte. Puede haber tormentas, pero no te hundirán. Puede haber enemigos,
pero no te vencerán. Puede haber pruebas, pero no te quebrarán. La mano que te formó sigue siendo la mano que te sostiene. Y al pensar en esa mano, es inevitable recordar todos esos momentos de tu vida en los que creíste que estabas solo, pero en realidad estabas siendo sostenido. Esa vez que casi te rendiste, pero llegó una fuerza inexplicable. Esa temporada en la que sentías que tu mente no podía más, pero no te perdiste en la oscuridad. Ese día en el que pensaste que no sobrevivirías al dolor, pero hoy estás aquí. Esa noche en la que lloraste hasta quedarte sin lágrimas y aún así llegó el amanecer. Esos no fueron hechos aislados. Fue Dios. Fue su mano. Fue su presencia. Fue su amor acompañándote incluso cuando no lo reconocías. Este salmo también nos revela la maravilla de saber que no podemos escondernos de Dios. Muchas personas sienten vergüenza de sí mismas y temen acercarse a Él, pensando que descubrirá lo peor. Pero lo más hermoso es que Él ya lo vio todo y aún así te amó. No existe nada que puedas ocultar que lo sorprenda o lo haga retroceder. Su amor es tan profundo que abraza incluso tus sombras, no para justificarte, sino para transformarte. Él no te pide perfección, te pide entrega. Él no te pide que ocultes tus heridas, te pide que se las muestres para sanarlas. Él no te pide que finjas fortaleza, te pide honestidad, porque la verdad que compartes con Dios es el principio de tu libertad. Este salmo también te recuerda que aunque la vida te haya hecho sentir invisible, Dios siempre te vio. Nunca fuiste una vida ignorada. Nunca fuiste una historia secundaria. Nunca fuiste un pensamiento olvidado. El mundo puede no haberse dado cuenta de tus luchas, pero Dios sí. El mundo puede no haber celebrado tus victorias pequeñas, pero Dios sí. El mundo puede no haber entendido tus lágrimas, pero Dios sí. El mundo puede no haber escuchado tus oraciones susurradas, pero Dios sí. Él te vio cuando estabas escondido en el vientre y te sigue viendo ahora. Y ver con los ojos de Dios significa ser amado con un amor que no cambia. Y entonces el salmista, abrumado por tanta verdad, exclama que este conocimiento es demasiado maravilloso, demasiado alto para alcanzarlo. Y tiene razón, porque la mente humana no puede comprender la totalidad del amor divino, solo puede sentirlo, no puede medirlo, solo puede recibirlo, no puede explicarlo, solo puede rendirse ante él. Ese amor te ha sostenido desde el principio de los tiempos y seguirá sosteniéndote hasta el final de tu existencia terrenal y más allá, porque el amor de Dios no tiene final, no tiene límite, no tiene condiciones, y cuando un alma se encuentra frente a un amor así, frente a un amor tan inmenso que la ha acompañado desde antes de existir, se produce una transformación silenciosa pero poderosa. No es una emoción pasajera, no es un instante de consuelo momentáneo, es una revelación profunda que modifica la raíz misma del ser. Comienzas a caminar distinto, a pensar distinto, a respirar distinto, porque entiendes que no estás sostenido por tus propias fuerzas, sino por aquel que te formó con intención eterna. Este salmo despierta una conciencia nueva, la conciencia de ser profundamente amado, profundamente visto y profundamente acompañado. Y cuando esa verdad entra en el corazón, lo libera de muchas cadenas, muchas mentiras, muchas voces que durante años intentaron debilitar lo que Dios puso dentro de ti. ¿Cuántas veces a lo largo de la vida nos sentimos incomprendidos, juzgados, rechazados, incluso por aquellos en quienes confiábamos? ¿Cuántas veces nos sentimos solos en medio de multitudes, invisibles ante quienes decían querernos, pequeños ante circunstancias grandes? Pero este salmo
rompe esa oscuridad interna. Te recuerda que desde el vientre, cuando no había ojos humanos mirándote, los ojos de Dios ya estaban sobre ti. Él te vio cuando no tenías voz. Él te sostuvo cuando no tenías fuerza. Él creyó en ti antes de que nadie te conociera. Y aún ahora, cuando dudas de ti mismo, Él sigue creyendo en lo que puso dentro de ti. Nunca has estado solo. Nunca has sido un ser olvidado. Nunca has sido un fragmento perdido en medio del caos. Has sido, desde el principio, un diseño amado por Dios. El Salmo también nos invita a reflexionar sobre el misterio de la presencia divina, esa presencia que no depende de nuestros sentimientos. A veces sentimos a Dios con claridad, otras veces no sentimos nada, y aún así, Él está. La presencia de Dios no fluctúa con nuestras emociones, es constante, firme, fiel. Él estuvo contigo en los momentos más luminosos de tu vida, cuando todo parecía funcionar, cuando las puertas se abrían, cuando los sueños avanzaban. Pero también estuvo contigo en las noches difíciles, en los días grises, en las temporadas donde todo parecía detenido, en los momentos donde no sabías hacia dónde caminar. Él estuvo contigo en los días en que lloraste sin que nadie lo notara, en los días en que luchaste por mantenerte de pie, en los días en que sentiste que la fe se te escapaba entre los dedos. Él estuvo ahí, porque el amor que te formó no desaparece ante el silencio. Es hermoso pensar que Dios te conoce incluso mejor de lo que tú te conoces. Conoce las razones detrás de tus comportamientos, las raíces de tus miedos, los motivos de tus lágrimas, las heridas que te moldearon. Y ese conocimiento no es para controlarte ni para limitarte, es para liberarte. Dios no te señala diciendo, mira lo que eres. Dios te abraza diciendo, mira lo que yo puedo hacer contigo. Él no mira tu historia con juicio, sino con misericordia. No mira tus errores con vergüenza, sino con compasión. No mira tu fragilidad como un problema, sino como una oportunidad para mostrarte su fuerza. Porque quien te formó sabe exactamente cómo restaurarte, cómo reconstruirte, cómo guiarte hacia tu mejor versión. Este salmo también nos lleva a un lugar de profunda honestidad. Nos invita a abrir el corazón por completo ante Dios, sin máscaras, sin pretextos, sin filtros. Nos invita a decir, Señor, tú conoces mi corazón, tú sabes lo que hay dentro de mí, tú sabes lo que me duele, lo que me confunde, lo que me pesa. Ilumina lo que yo no puedo ver. Esa oración no es de debilidad, es de valentía, porque se necesita valentía para permitir que Dios entre en lo más vulnerable de nosotros, pero también se necesita fe para confiar en que lo que Él revele será para sanar, no para herir. Dios no expone para avergonzar, expone para liberar. No muestra la herida para culparnos, la muestra para limpiarla. No revela lo oculto para condenarnos, lo revela para que dejemos de cargarlo solos. Qué hermoso es imaginar a Dios trabajando en tu vida en silencio. Así como te formó en un lugar oculto, también te transforma muchas veces en momentos donde nadie te ve. Hay procesos internos que solo Dios y tú conocen. Hay victorias invisibles que nadie celebra excepto Él. Hay batallas mentales que libraste sin testigos, pero aún así Dios te fortaleció. Hay decisiones difíciles que tomaste sin aplauso, pero aún así Dios te acompañó. Él está presente incluso cuando no hay público, incluso cuando no hay reconocimiento, incluso cuando no hay ruido, porque Él no necesita espectáculo para hacer maravillas. Él trabaja en lo profundo. El Salmo también nos enseña la importancia de rendirlo todo a Dios. Cuando el salmista dice,
guíame por el camino eterno, está reconociendo que sus propios caminos pueden desviarlo. Está confesando que necesita dirección, necesita luz, necesita guía, y esa humildad abre la puerta a la transformación. Porque mientras quieras hacerlo todo por tu cuenta, llevarlo todo tú, sostenerlo todo tú, resolverlo todo tú, la carga será pesada. Pero cuando reconoces que Dios te formó y que Él sabe hacia dónde llevarte, entonces la carga comienza a aligerarse. Él sabe qué puertas deben abrirse y cuáles deben cerrarse. Sabe qué personas deben entrar y cuáles deben irse. Sabe qué caminos llevan a propósito y cuáles llevan a destrucción. Sabe, porque Él te creó con una visión eterna. Cuando Dios te guía, no siempre será cómodo, pero siempre será seguro. Hay caminos que duelen, pero sanan. Hay decisiones que cuestan, pero liberan. Hay procesos que cansan, pero elevan. Dios, que te formó, no busca tu comodidad temporal, sino tu crecimiento eterno. Él no quiere simplemente que sobrevivas, quiere que vivas. No quiere solo que resistas, quiere que florezcas. No quiere solo que camines, quiere que avances con propósito. Y ese propósito está entretejido en tu esencia desde el vientre. Nada puede borrar lo que Dios escribió sobre ti. Este salmo también nos recuerda la belleza y la autoridad de la luz de Dios. La luz que ilumina incluso las partes más oscuras de ti, no para exponerlas al mundo, sino para sanarlas. La luz que revela tus dones ocultos, tus talentos dormidos, tus sueños olvidados. La luz que ordena tus pensamientos, que calma tus miedos, que disuelve tus dudas. La luz que te busca incluso cuando tú te escondes. La luz que entra donde las palabras humanas no pueden llegar. La luz que no juzga, sino que transforma. Esa luz es la que ha estado sobre ti desde el vientre, y esa luz es la que te guía, incluso ahora. Y cuando entiendes que eres visto por esa luz, amado por ese Dios, sostenido por esas manos y acompañado por esa presencia eterna, algo cambia dentro de ti. El miedo ya no tiene la última palabra. La culpa ya no define tu identidad. La tristeza ya no gobierna tus días. La confusión ya no determina tus pasos, porque ahora sabes que no estás caminando solo. Estás caminando con aquel que te conoce desde el principio de los tiempos. Cada paso que das es acompañado. Cada pensamiento que tienes es escuchado. Cada lágrima que cae es recogida. Cada oración que susurras es entendida. Cada duda que te invade es abrazada. Cada silencio que guardas es interpretado. Y cuando cada silencio es interpretado por Dios, el alma encuentra un descanso que no proviene del mundo. Un descanso que nace de la certeza absoluta de estar en manos seguras. El Salmo 139 es una declaración hermosa de ese descanso. El descanso de saber que no necesitas esconder nada, que no necesitas aparentar nada, que no necesitas cargar con todo tú solo. Dios te conoce por completo, conoce la estructura de tu corazón, conoce tu historia, conoce tu dolor, conoce tus intentos, conoce tus luchas. Él conoce aquello que aún no has tenido el valor de decir, y lejos de alejarse, se acerca. Lejos de juzgarte, te abraza. Lejos de rechazarte, te busca. Y ese amor profundo, que trasciende todo entendimiento humano, es el que te recuerda que tu valor no depende de lo que haces, sino de lo que eres, una creación amada por Dios. El Salmo también nos invita a recordar que la vida no es solo aquello que podemos ver. Así como Dios te formó en un lugar oculto, también está formando áreas de tu vida que aún no se manifiestan. Hay bendiciones que ya están en camino aunque no las veas. Hay respuestas que ya están preparadas, aunque tú aún estés esperando. Hay procesos que ya comenzaron, aunque no sepan cómo terminarán.
Dios trabaja en lo invisible, igual que trabajó en tu origen. Y confiar en Él significa aceptar que su obra no siempre es evidente desde el principio, pero siempre es perfecta en su tiempo. Aunque tú no veas movimiento, Dios está moviendo las piezas. Aunque tú no escuches su voz, Él está guiando tus pasos. Aunque tú no entiendas lo que ocurre, Él está escribiendo algo bueno. Este salmo es, de alguna manera, una invitación a mirar la vida con esperanza. No una esperanza ingenua, sino una esperanza profunda, enraizada en el hecho de que Dios te creó con amor y propósito. Si Él te formó con tanta dedicación, ¿cómo no seguirá cuidándote ahora? Si Él estuvo contigo cuando no tenías fuerzas, ¿cómo no estará contigo cuando ahora puedes caminar? Si Él te sostuvo cuando no tenías conciencia de tu existencia, ¿cómo no te sostendrá cuando eres plenamente consciente de tu necesidad? Dios no invierte amor en algo que piensa abandonar. Si te creó, es porque tiene un plan para ti, un plan que incluye luz, propósito, restauración, crecimiento y esperanza. Cuando el salmista dice que los pensamientos de Dios hacia nosotros son innumerables, nos recuerda que Dios piensa en ti incluso en momentos en que tú mismo te olvidas de ti. Hay días en que el dolor, la rutina o el cansancio apagan tu visión de futuro. Pero aún en esos momentos, Dios sigue viéndote, sigue pensando en ti, sigue amándote, sigue acompañándote. Él no depende de tu consistencia emocional para ser fiel. Su fidelidad se sostiene sobre su amor eterno. Aunque tú cambies, Él no cambia. Aunque tú falles, Él no falla. Aunque tú dudes, Él permanece. Aunque tú te alejes, Él te sigue. Y aunque tú no te sientas digno, Él te llama digno porque te creó con sus propias manos. Es increíble pensar que, dentro de ese amor tan inmenso, Dios conoce también tus batallas internas. Conoce cuando tu mente se llena de pensamientos que te inquietan. Conoce cuando tu corazón está agitado. Conoce cuando tus fuerzas emocionales se debilitan. Él ve cuando sonríes por fuera mientras tu alma tiembla por dentro. Él escucha las oraciones que solo salen en forma de suspiro. Él entiende cuando quisieras avanzar, pero el miedo te paraliza. Él comprende cuando quisieras creer más, pero la incertidumbre te nubla. Y en todo eso, lejos de rechazar tu humanidad, la abraza. Dios no exige de ti perfección emocional, exige sinceridad espiritual. Quiere que le entregues tu verdad, no tu apariencia. El Salmo nos recuerda también que Dios está dispuesto a guiarte incluso cuando tú no sabes hacia dónde ir. «Guíame por el camino eterno», clama el salmista. Y esa frase expresa una entrega total, entrega de control, entrega de miedo, entrega de carga. El camino eterno es el camino que Dios diseñó para ti. Puede no ser el camino más fácil, pero será el más seguro. Puede no ser el más rápido, pero será el más sabio. Puede no ser el que tú imaginaste, pero será el que necesitas para cumplir tu propósito. Y cuando confías en la guía de Dios, incluso las curvas inesperadas comienzan a tener sentido, aunque sea mucho tiempo después. Este salmo también rompe uno de los grandes engaños del corazón humano, la idea de que estamos solos en nuestras luchas. No lo estás. Dios está contigo, incluso cuando nadie más lo está. Él estuvo contigo en cada prueba, en cada caída, en cada lágrima, en cada silencio. Él vio lo que otros no vieron, escuchó lo que otros no escucharon, entendió lo que otros no entendieron. Y aunque muchas veces anhelaste que alguien te acompañara, no te diste cuenta de que Él ya estaba allí, fiel y constante, fortaleciendo lo que parecía romperse dentro de ti. Este salmo te recuerda que nunca has estado solo, aunque tu corazón a veces lo creyera.
La presencia de Dios en tu vida no es un concepto teológico, es una realidad constante. Está contigo cuando te sientes fuerte y cuando te sientes débil. Está contigo cuando celebras y cuando lloras. Está contigo cuando entiendes y cuando te confundes. Está contigo cuando avanzas y cuando te paralizas. Está contigo cuando sientes su cercanía y cuando sientes su silencio. Él no se mueve según tus percepciones, se mueve según su amor. Y ese amor ha estado contigo desde el inicio de tu existencia, desde ese momento sagrado en el que Dios te formó en lo oculto. Este salmo también te ayuda a renunciar a la presión de intentar ganarte el amor de Dios. No puedes ganarlo porque ya lo tienes. No puedes merecerlo porque ya te fue dado. No puedes conquistarlo porque te pertenece desde antes de nacer. Dios no te ama porque hagas todo bien. Te ama porque eres su creación, su hijo, su obra preciosa. Y cuando entiendes eso, el peso que llevabas sobre tus hombros comienza a desaparecer. Ya no necesitas actuar para impresionar a Dios. Ya no necesitas fingir para ser aceptado. Ya no necesitas esconder lo que eres para sentirte digno. Él te conoce por completo y te ama por completo. Ese amor es más fuerte que cualquier error y más persistente que cualquier duda. Finalmente, este salmo te invita a vivir con una mentalidad de eternidad, a recordar que esta vida no es el final, sino el camino hacia un destino eterno, donde verás cara a cara al Dios que te formó con tanto amor. El mismo Dios que estuvo contigo en el vientre estará contigo en tu último suspiro. El mismo Dios que escribió tus días te guiará hasta el último de ellos. El mismo Dios que te diseñó en secreto te recibirá con luz cuando esta vida termine. Esa visión eterna cambia la forma en que enfrentas tus batallas presentes, porque sabes que tu historia no termina en tu dolor, no termina en tu fracaso, no termina en tu duda, termina en Dios. Y así, al llegar a este punto del camino espiritual que nos propone el Salmo 139, el corazón comienza a reconocer, con una claridad que antes no tenía, que la vida nunca estuvo desordenada delante de Dios, que la historia jamás estuvo fuera de su mirada, que el alma jamás estuvo sin amparo aun cuando se sintió perdida. Todo este recorrido, desde el vientre materno hasta cada paso presente, está envuelto por una presencia amorosa que no cambia, que no se agota, que no caduca, que no se retrae. Este salmo no es solo poesía para el espíritu, es una revelación eterna sobre quién es Dios y quién eres tú para Él. Y cuando esa revelación penetra el corazón, transforma la manera en que ves tu vida, en que ves tu propósito, en que ves tu valor. Porque quien te formó en lo secreto te mira hoy con la misma ternura. El Dios que inclinó su rostro hacia ti en el vientre de tu madre sigue inclinándolo hoy cada vez que oran tus lágrimas, cada vez que tiemblas por dentro, cada vez que la incertidumbre te rodea. Y aunque la vida te haya hecho sentir pequeño, Él te recuerda que eres obra de sus manos. Aunque el mundo haya intentado romperte, Él te recuerda que te diseñó para resistir y para levantarte. Aunque tus propias decisiones te hayan llevado por caminos difíciles, Él te recuerda que conoce rutas de regreso, incluso cuando tú has olvidado el camino. Y si hubo momentos en los que tu alma se sintió incomprendida, este salmo te afirma que nunca hubo un instante en que Dios dejara de entenderte. ¡Qué misterio tan hermoso es este! Que aquel que creó galaxias enteras también tomó tiempo para formarte a ti. Que aquel que sostiene universos completos también sostiene tu corazón. Que aquel que conoce las estrellas por nombre también conoce tu nombre, tu historia, tus heridas y tus sueños. Este salmo
revela que tu vida es una obra cuidadosamente intencional, tejida con una mezcla de ternura, fuerza y visión eterna. Nada en ti es producto del azar, nada en ti es un error, nada en ti es insignificante. Cada parte de tu ser tiene la huella del Creador. Este salmo también te recuerda que no tienes por qué caminar en la oscuridad del miedo. La luz de Dios te ha acompañado desde antes de que supieras lo que era la luz. Él ha iluminado tus pasos incluso cuando tú pensaste que caminabas solo. Él ha roto silencios que te parecían eternos. Él ha respondido oraciones que tú creíste que nunca serían escuchadas. Él ha calmado tempestades internas que nadie imaginaba que estabas atravesando. Y si lo hizo antes, lo hará ahora. La fidelidad de Dios no se debilita con el tiempo. Su protección no disminuye con tus errores. Su amor no depende de tus méritos. Él te acompaña no porque seas perfecto, sino porque eres suyo. Este salmo te invita a rendirte, no en derrota, sino en descanso, a dejar que Dios sea Dios en tu vida, a permitirle que examine tu corazón y que ilumine aquello que necesita sanidad, a abrirle espacios que habías cerrado con dolor o con temor, a permitirle que restaure lo que pensaste que ya no tenía arreglo, porque Él conoce tu corazón mejor que tú, sabe lo que te duele, sabe lo que te pesa, sabe lo que te confunde, y cuando te atreves a decir, Señor, examíname, conóceme, guíame, estás entregándole las llaves de tu sanidad, de tu crecimiento y de tu futuro. Dios no entra para juzgarte, entra para transformarte, entra para levantarte, entra para reconstruirte desde adentro. A veces pensamos que Dios se aleja cuando fallamos, pero este salmo destruye esa idea por completo. Dios estuvo contigo cuando aún no sabías caminar. ¿Por qué te abandonaría ahora que tienes la capacidad de buscarlo? Dios estuvo contigo cuando no tenías fuerzas para sostener tu cabeza. ¿Por qué te dejaría solo cuando tus fuerzas flaquean? Dios estuvo contigo cuando tu ser era apenas un diseño invisible. ¿Por qué dejaría de estar contigo ahora que eres una vida llena de experiencias, cicatrices y aprendizajes? Él te conoce completo, y su amor por ti no fluctúa. Tu valor no se reduce por tus errores. Tu propósito no se cancela por tus equivocaciones. Tu identidad no se destruye por tus caídas. Él sigue siendo el mismo Dios que te formó, y sigue mirándote con la misma delicadeza. Este salmo te enseña también que puedes descansar en la guía divina. Cuando el salmista dice, «Guíame por el camino eterno», está entregando algo más que su presente. Está entregando su destino. Está confiando en que quien lo formó sabe conducirlo. Está diciendo, «Señor, llévame hacia donde deba ir». Y esa es una oración que tú también puedes hacer. Porque quien escribió tus días antes de que existieran sabe exactamente qué pasos necesitas dar ahora. Él conoce el camino que te llevará a la plenitud, al propósito, a la paz. Él conoce los lugares donde tu corazón sanará y también aquellos donde tu espíritu crecerá. Él conoce el ritmo que necesitas, las pausas que te convienen, los impulsos que te harán avanzar, las puertas que deben abrirse y las que deben permanecer cerradas. Y cuando entregas tu camino a Dios, no pierdes dirección, la encuentras. No pierdes libertad, la recuperas. No pierdes identidad, la descubres. Dios no te guía para limitarte, sino para liberarte. Él no te conduce hacia la confusión, sino hacia la claridad. Él no te lleva hacia la oscuridad, sino hacia la luz. Porque su guía no es opresión, es paz, es descanso, es seguridad, es amor. Al final de este salmo, el alma queda en un estado de reverencia. Una reverencia que no nace del miedo, sino del asombro. Un asombro que proviene de entender que el Dios que creó
todo lo que existe, se tomó el tiempo de formarte, de pensarte, de amarte, de escribir tu historia y de acompañarte sin descanso. ¿Cómo no rendirse ante un amor así? ¿Cómo no confiar en un Creador que conoce cada detalle de tu ser? ¿Cómo no poner tu vida en sus manos cuando esas manos te sostuvieron desde el principio? Por eso, al cerrar este recorrido, deja que estas palabras queden grabadas en lo más profundo de ti. Dios te formó, Dios te conoce, Dios te acompaña y Dios te guía. No estás solo, no estás perdido, no estás olvidado. Eres amado con un amor eterno que ha estado contigo desde el vientre y que te seguirá acompañando todos los días de tu vida. Confía en ese amor. Descansa en ese amor. Camina en ese amor. Y ahora te invito a que lleves estas palabras contigo, a que las guardes en tu mente y en tu corazón, a que las recuerdes en tus noches difíciles y en tus días de alegría. Dios te formó. Dios te vio antes de que nadie pudiera verte. Dios escribió tu historia antes de que pudieras leerla. Y Dios te sostiene incluso ahora. Permite que esta verdad sea tu refugio, tu fuerza y tu esperanza. Dale a like y suscríbete para seguir recibiendo la palabra y la bendición de Dios cada día.